The court rules in favor of the plaintiff. Yes. Marido la echó de casa por creer las mentiras de su hija. Ahora el divorcio cambió todo su mundo. La maleta golpeó contra el pavimento con un sonido seco que resonó en el silencio de la noche. Rosaura del Valle se quedó parada frente a la casa que había sido su hogar durante 20 años, con las manos temblorosas y el corazón destrozado en 1000 pedazos. Las luces de la sala seguían encendidas y a través de la ventana podía ver la silueta de Eduardo, su esposo, dándole la espalda, mientras Camila, su hijastra, lo abrazaba con una expresión de triunfo que helaba la sangre. Las palabras que Eduardo había gritado apenas unos minutos antes todavía retumbaban en sus oídos como campanas de funeral. Ladrona, traidora, mentirosa. Cada acusación había sido un puñal clavado directamente en su alma, y lo peor de todo era que el hombre al que había amado con cada fibra de su ser no había querido escuchar ni una sola palabra en su defensa. Ahora estaba ahí, en la calle, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una maleta con algunas pertenencias que Camila había aventado escaleras abajo con desprecio. El viento frío del desierto de Nuevo México le cortaba la cara, pero el dolor en su pecho era infinitamente más punzante que cualquier cosa que el clima pudiera hacerle. Pero antes de llegar a ese momento devastador, la historia de Rosaura había sido completamente diferente. Apenas 6 meses atrás, su vida había sido todo lo que una mujer podía desear, o al menos eso era lo que ella creía. Rosaura del Valle había conocido a Eduardo Santamaría en el hospital donde ella trabajaba como enfermera. Él había llegado con una fractura en el brazo después de un accidente en una de sus obras de construcción, y desde el primer momento en que sus ojos se encontraron, algo había cambiado en el aire. Eduardo era un hombre imponente, de presencia fuerte y voz firme, pero con ella siempre había sido diferente. Suave, atento, cariñoso. Durante los meses siguientes, él había regresado al hospital con cualquier excusa, siempre buscando una razón para verla, para hablar con ella, para estar cerca de ella. Y Rosaura, que había pasado la mayor parte de su vida cuidando a otros y olvidándose de sí misma, había encontrado en Eduardo algo que nunca pensó que tendría: un compañero, un hombre que la valoraba, que la respetaba, que la hacía sentir como si fuera la mujer más importante del mundo. Se habían casado un año después de conocerse, en una ceremonia pequeña, pero llena de amor, en una iglesia del centro de Albuquerque. Eduardo ya tenía una hija de su primer matrimonio, Camila, una niña de apenas 4 años en ese entonces, y Rosaura había prometido amarla y cuidarla como si fuera su propia hija, y durante muchos años así lo había hecho. Había dedicado su vida a esa familia, levantándose antes del amanecer para preparar el desayuno, asegurándose de que la casa estuviera siempre limpia y ordenada, trabajando largas jornadas en el hospital y regresando a casa para cocinar, lavar, planchar y cuidar de todos. Eduardo construía su imperio empresarial mientras ella sostenía el hogar. Él ganaba el dinero mientras ella mantenía unida a la familia. Y durante 20 años, Rosaura nunca había pedido nada a cambio. Su amor era puro, desinteresado, incondicional, pero las cosas habían comenzado a cambiar de manera casi imperceptible. Camila había crecido, y con el tiempo, la niña dulce que Rosaura había criado se había transformado en una mujer amargada y resentida. A los 24 años, Camila era la viva imagen de su madre biológica, una mujer que había abandonado a Eduardo cuando la niña apenas tenía 2 años. Alta, de cabello oscuro y ojos fríos como el hielo, Camila había aprendido desde muy joven a manipular a su padre con lágrimas falsas y palabras envenenadas.
Y aunque Rosaura siempre había intentado ganarse su cariño, siempre había sentido esa barrera invisible entre ellas, esa pared de hielo que Camila mantenía levantada sin importar cuánto amor intentara darle su madrastra. Todo comenzó una mañana de martes, 6 meses antes de aquella noche terrible en la que Rosaura sería expulsada de su propio hogar. Ella estaba en la cocina preparando huevos rancheros, el desayuno favorito de Eduardo, cuando Camila bajó las escaleras con una expresión seria en el rostro. La joven llevaba puesta una bata de seda cara que Rosaura sabía que costaba más de lo que ella ganaba en una semana, y sus uñas, perfectamente arregladas, tamborileaban contra la encimera de granito mientras observaba a su madrastra con una mirada calculadora. Camila se sirvió una taza de café sin decir palabra, pero Rosaura podía sentir la tensión en el aire. Conocía esa actitud. Era la misma que Camila adoptaba cada vez que estaba planeando algo, cada vez que quería causar problemas. Rosaura intentó romper el silencio con una sonrisa cálida, preguntándole a su hijastra si había dormido bien, pero Camila apenas respondió con un gruñido. Cuando Eduardo bajó para desayunar, vestido con uno de sus trajes italianos, hechos a la medida, Camila inmediatamente cambió su actitud. Su rostro se iluminó, su voz se volvió dulce como la miel, y se apresuró a servirle el café a su padre como si fuera la hija más atenta del mundo. Durante el desayuno, Camila comenzó a hablar sobre las finanzas familiares. Comentó con tono casual que había notado algunos movimientos extraños en las cuentas bancarias, gastos que no podía explicar, transferencias que no tenían sentido. Eduardo levantó la vista de su plato, frunciendo el ceño, y preguntó a qué se refería. Camila se encogió de hombros con fingida inocencia y dijo que probablemente no era nada, pero que le parecía raro que hubiera tanto dinero saliendo de las cuentas sin que nadie supiera exactamente en qué se estaba gastando. Rosaura sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Ella manejaba algunas de las cuentas del hogar, pagaba las facturas, compraba la despensa, se encargaba de los gastos diarios. Pero jamás había tomado ni un solo centavo para sí misma sin el conocimiento de Eduardo. Todo lo que gastaba era para la casa, para la familia, para ellos. Eduardo le preguntó directamente si sabía algo sobre esos gastos, y Rosaura respondió con total honestidad que ella solo pagaba lo necesario, que tenía todos los recibos guardados, que podía mostrarle cada transacción si él quería. Eduardo asintió, aparentemente satisfecho, pero Rosaura no pudo evitar notar la pequeña sonrisa que se dibujó en los labios de Camila antes de llevarse la taza de café a la boca. Esa sonrisa helada que indicaba que esto era solo el comienzo. Durante las semanas siguientes, los comentarios de Camila se volvieron más frecuentes y más venenosos, siempre de manera sutil, siempre disfrazados de preocupación, siempre plantando semillas de duda en la mente de Eduardo. Mencionaba facturas que parecían demasiado altas, hablaba de joyas que Rosaura supuestamente había comprado, aunque ella nunca en su vida había gastado dinero en lujos para sí misma. Insinuaba que tal vez su madrastra tenía deudas secretas, o peor aún, que estaba ayudando a alguien más con el dinero de la familia. Eduardo comenzó a cambiar. Sus besos de buenos días se volvieron más fríos, sus abrazos duraban menos, llegaba tarde a casa y se encerraba en su estudio sin hablar con nadie. Rosaura intentaba acercarse a él, preguntarle qué le pasaba, pero Eduardo siempre respondía que todo estaba bien, aunque sus ojos decían lo contrario. Una noche, Rosaura decidió confrontar a Camila directamente. La encontró en la sala viendo televisión y con toda la calma que pudo reunir, le preguntó por qué estaba diciendo todas esas cosas sobre ella, por qué estaba tratando de crear problemas donde no los había. Camila la miró con esos ojos fríos y calculadores, y por primera vez en mucho tiempo dejó caer la máscara.
Le dijo a Rosaura que ella nunca había sido su madre, que nunca la había querido en esa casa, que siempre había sabido que era una oportunista, que solo había estado con su padre por el dinero. Rosaura sintió como si le hubieran dado una cachetada. Intentó explicarle que la amaba, que siempre había tratado de ser buena con ella, que todo lo que había hecho durante 20 años había sido por amor a esa familia. Pero Camila simplemente se rió, una risa cruel y despiadada, y le dijo que pronto todos sabrían la verdad sobre quién era realmente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Eduardo cada vez se mostraba más distante, más frío, más desconfiado. Comenzó a revisar los estados de cuenta con lupa, a cuestionar cada gasto, a pedirle explicaciones por cosas que antes nunca le habían importado. Rosaura se sentía como si estuviera viviendo con un extraño, como si el hombre que había amado durante 2 décadas hubiera desaparecido y en su lugar hubiera quedado alguien que la miraba con sospecha y desprecio. Intentó hablar con él, intentó hacerle ver que Camila estaba mintiendo, que ella jamás le haría daño, pero Eduardo ya no escuchaba. Ya había tomado una decisión, ya había elegido en quién creer. Todo llegó a su punto de quiebre una tarde de viernes. Rosaura acababa de regresar de un turno agotador en el hospital cuando encontró a Eduardo esperándola en la sala con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Había furia en sus ojos, pero también algo peor: decepción, desilusión, desprecio. Camila estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y esa sonrisa satisfecha que Rosaura había aprendido a odiar. Eduardo tenía en la mano una carpeta llena de papeles, y sin siquiera darle tiempo a Rosaura de quitarse el abrigo, comenzó a gritarle. Le dijo que había estado robándole durante años, que había estado desviando dinero de las cuentas familiares para sus propios propósitos, que Camila había descubierto transferencias bancarias sospechosas, movimientos que no podían explicarse de ninguna otra manera que no fuera fraude. Rosaura intentó defenderse, intentó explicar que todo era mentira, que ella jamás había tocado ese dinero, que alguien más debía estar detrás de todo eso. Pero Eduardo no quería escuchar. Estaba cegado por la rabia y por las mentiras que su hija había tejido tan cuidadosamente durante meses. Camila intervino en ese momento con voz suave pero letal, diciendo que entendía que esto debía ser muy difícil para Rosaura, pero que las pruebas estaban ahí, que los números no mentían, que lo mejor era que admitiera lo que había hecho y se fuera de la casa con algo de dignidad. Rosaura la miró fijamente y en ese instante comprendió todo. Comprendió que esto había sido planeado desde el principio, que cada comentario, cada insinuación, cada mentira había sido parte de un plan cuidadosamente diseñado para destruirla. Pero lo que más le dolía no era la traición de Camila, sino la de Eduardo. El hombre que había jurado amarla y protegerla estaba eligiendo creerle a su hija manipuladora en lugar de confiar en la mujer que había dedicado 20 años de su vida a cuidarlo. Eduardo le ordenó que hiciera su maleta y se fuera de inmediato. Le dijo que ya había hablado con su abogado, que los papeles del divorcio estarían listos en unos días, que no quería volver a verla nunca más. Rosaura intentó una última vez hacerlo entrar en razón, pero él levantó la mano para silenciarla y le gritó que saliera de su casa antes de que llamara a la policía. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Su casa, como si ella nunca hubiera pertenecido ahí, como si 20 años de matrimonio no significaran nada, como si todo el amor que había dado no valiera absolutamente nada. Con lágrimas rodando por sus mejillas, Rosaura subió las escaleras hacia la habitación que había compartido con Eduardo durante tantos años. Sacó una maleta del closet y comenzó a meter algunas prendas de ropa, sus uniformes de enfermera, algunas fotografías que todavía significaban algo para ella. Podía escuchar a Camila y Eduardo hablando abajo
y aunque no podía distinguir las palabras, sabía que la joven estaba consolidando su victoria. Cuando Rosaura bajó con su maleta, Camila estaba esperándola al pie de las escaleras. Con un movimiento rápido y brutal, le arrebató la maleta de las manos y la aventó escaleras abajo, haciendo que la ropa se desparramara por el suelo. Le dijo que no se llevara nada que hubiera sido comprado con el dinero de su padre, que no tenía derecho a nada de lo que había en esa casa. Eduardo no hizo nada para detenerla. Solo observó en silencio mientras su esposa recogía sus pertenencias del suelo con manos temblorosas. Y así fue como Rosaura del Valle terminó parada en la calle, frente a la casa que había sido su hogar, viendo cómo las luces se apagaban una por una, hasta que todo quedó en oscuridad. El viento del desierto soplaba con fuerza, levantando polvo y arena que se le metía en los ojos, pero ella ya no podía llorar más. Se había quedado sin lágrimas, se había quedado sin fe, se había quedado sin esperanza. Tomó su maleta con manos temblorosas y comenzó a caminar por la calle vacía, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, sin saber cómo seguir viviendo después de que su mundo entero se había derrumbado en cuestión de minutos. La noche se cerró sobre Albuquerque, y con ella se cerraba también un capítulo en la vida de Rosaura del Valle. Pero lo que ella no sabía en ese momento, lo que no podía ni siquiera imaginar mientras caminaba sola por esas calles frías y oscuras, era que esto era solo el comienzo, que la verdad eventualmente saldría a la luz, que la justicia, aunque lenta, eventualmente llegaría, y que ella, contra todo pronóstico, renacería de las cenizas de su propia destrucción más fuerte de lo que jamás había sido. Querido espectador, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo y escuchando esta historia. Escríbenos en los comentarios tu ciudad, tu país, y cuéntanos si alguna vez has vivido una traición similar. Nos encanta leer cada uno de sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a corazones en todas partes del mundo. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos mientras Rosaura caminaba por las calles de Albuquerque con su maleta en la mano, sintiendo cómo el peso de la traición la arrastraba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Eran casi las 11 de la noche y el frío del desierto se colaba por su ropa, calándole hasta los huesos. Caminó durante horas sin rumbo fijo, pasando frente a casas iluminadas donde familias cenaban juntas, donde se escuchaban risas y conversaciones, donde la vida seguía su curso normal, mientras la suya se había detenido por completo. Cada paso que daba le recordaba que ya no tenía un hogar al cual regresar, que todo lo que había construido durante 20 años se había desmoronado en cuestión de minutos. Sus pies la llevaron de manera casi automática hacia la clínica comunitaria San Rafael, el lugar donde había trabajado durante los últimos 15 años. El edificio era modesto, de paredes color arena y ventanas pequeñas, ubicado en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Rosaura sacó sus llaves con manos temblorosas y entró por la puerta trasera, la que usaba el personal. El lugar estaba vacío y en silencio, iluminado apenas por las luces de emergencia que proyectaban sombras alargadas sobre los pasillos. Se dirigió al cuarto de suministros médicos, un espacio estrecho lleno de cajas de guantes, jeringas, vendas y medicamentos. Movió algunas cajas para hacerse un espacio en el suelo, extendió su abrigo como si fuera una manta y se acostó sobre el piso frío de linóleo. La maleta quedó a su lado como único testigo de su caída. Esa primera noche fue la más larga de su vida. Rosaura no pudo dormir ni un solo minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Eduardo lleno de desprecio, escuchaba sus gritos acusándola de ladrona, sentía el dolor punzante de saber que el hombre que había amado con cada fibra de su ser había elegido creerle a su hija manipuladora en lugar de confiar en ella. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control, empapando el abrigo que usaba como almohada. Se preguntaba una y otra vez, ¿qué había hecho mal? ¿En qué momento había perdido el amor de Eduardo?
¿Cómo era posible que 20 años de dedicación y entrega se hubieran borrado tan fácilmente? Pero por más que buscaba respuestas, lo único que encontraba era un vacío inmenso en su pecho. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la pequeña ventana del cuarto de suministros, Rosaura se levantó del suelo con el cuerpo adolorido y el alma destrozada. Se lavó la cara en el baño del personal, intentando borrar las huellas del llanto, pero sus ojos hinchados y rojizos la delataban. Se puso su uniforme de enfermera con movimientos lentos y mecánicos, tratando de mantener algo de dignidad a pesar de que sentía que se estaba desmoronando por dentro. Cuando la doctora Méndez, la directora de la clínica, llegó a las 7 de la mañana y la encontró saliendo del cuarto de suministros, Rosaura inventó una excusa sobre haber trabajado hasta muy tarde y haberse quedado dormida. La doctora Méndez la miró con preocupación evidente, pero no hizo más preguntas. Simplemente le dijo que si necesitaba hablar, su puerta siempre estaría abierta. Durante los siguientes días, Rosaura vivió en una especie de piloto automático. De día, trabajaba en la clínica atendiendo pacientes, curando heridas, administrando medicamentos, fingiendo que todo estaba bien. De noche se escondía en el cuarto de suministros, acostándose sobre el piso frío y tratando de convencerse a sí misma de que esto era temporal, de que pronto encontraría la manera de arreglar las cosas. Pero cada vez que intentaba comunicarse con Eduardo, se topaba con un muro infranqueable. Le mandaba mensajes de texto, suplicándole que la escuchara, que le diera una oportunidad de explicar, que al menos la dejara mostrarle los recibos y comprobantes de cada centavo que había gastado. Pero Eduardo nunca respondía. Sus llamadas iban directo al buzón de voz. Sus correos electrónicos rebotaban. Era como si hubiera borrado completamente su existencia de su vida. Una tarde, mientras salía de la clínica después de un turno agotador, Rosaura vio un sobre grueso pegado en la puerta de entrada. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió para encontrar los papeles del divorcio. Eduardo no había perdido tiempo. Ya había iniciado el proceso legal y, según los documentos, estaba pidiendo la disolución del matrimonio por causas de fraude y engaño. No le ofrecía ni un centavo de compensación, no le dejaba nada de lo que habían construido juntos. La casa, los autos, las cuentas bancarias, todo quedaría a nombre de él. Rosaura sintió que las piernas se le doblaban. Se dejó caer sobre los escalones de la entrada de la clínica, abrazando los papeles contra su pecho, mientras las lágrimas volvían a brotar sin control. Había dedicado 20 años de su vida a ese hombre. Había sacrificado sus propios sueños para apoyar los de él. Había amado a su hija como si fuera propia, y ahora la estaba desechando como si fuera basura. Pero lo peor aún estaba por venir. Camila no se conformó con haberla expulsado de la casa y con convencer a Eduardo de que la odiara. La joven tenía sed de destrucción total y se aseguró de que toda la comunidad supiera la versión que ella había fabricado. Comenzó a esparcir rumores por todas partes, contándole a cualquiera que quisiera escuchar que su madrastra había estado robando dinero de la familia durante años, que había engañado a su pobre padre, que era una mujer sin escrúpulos, que solo se había casado por interés. Los rumores se propagaron como fuego en pasto seco. En el supermercado, antiguas amigas de Rosaura la veían y volteaban la cara, murmurando entre ellas. En la farmacia, el dueño, que siempre había sido amable con ella, ahora la atendía con frialdad y desconfianza. En la iglesia donde había asistido durante años, las señoras del grupo de oración dejaron de hablarle, mirándola con desprecio apenas disimulado. Una mañana, mientras Rosaura esperaba el autobús para ir a la clínica, una vecina del antiguo barrio se le acercó. Era Guadalupe, una mujer con la que había compartido café y conversaciones durante años. Rosaura sintió un destello de esperanza, pensando que al menos alguien seguía de su lado.
Pero Guadalupe se paró frente a ella con los brazos cruzados y una expresión de indignación en el rostro. Le dijo que era una sinvergüenza, que cómo se atrevía a mostrar la cara después de lo que le había hecho a don Eduardo, que todos en el barrio sabían que era una ladrona y una mentirosa. Rosaura intentó defenderse, intentó explicar que todo era una mentira, pero Guadalupe no quería escuchar. Le escupió en el suelo frente a sus pies y se alejó, dejando a Rosaura paralizada de vergüenza y dolor, mientras los demás pasajeros en la parada de autobús la miraban con curiosidad y desprecio. Los días se convirtieron en semanas, y Rosaura se hundía cada vez más en la desesperación. Había perdido su hogar, su matrimonio, su reputación, su dignidad. No tenía dinero ahorrado porque siempre había confiado en que Eduardo se encargaría de todo. Su sueldo de enfermera apenas le alcanzaba para comer una vez al día y seguía durmiendo en el cuarto de suministros de la clínica porque no tenía para pagar ni siquiera un cuarto de renta. Adelgazó rápidamente. Ojeras profundas se marcaron bajo sus ojos. Su cabello, que antes siempre llevaba perfectamente peinado, ahora lucía descuidado y sin vida. Se miraba al espejo del baño de la clínica y apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Una noche, sentada en el piso del cuarto de suministros con la espalda contra la pared fría, Rosaura contempló por primera vez la posibilidad de rendirse por completo. Se preguntó qué sentido tenía seguir luchando si nadie creía en ella, si estaba completamente sola, si su vida se había convertido en un infierno del que no podía escapar. Miró los estantes llenos de medicamentos y una idea oscura cruzó por su mente. Sería tan fácil terminar con todo el dolor, tan fácil simplemente dejarse ir y no despertar nunca más. Sus manos temblaron mientras alcanzaba uno de los frascos, pero en ese momento escuchó voces afuera del cuarto. Rosaura guardó el frasco rápidamente y se asomó por la puerta. En la sala de espera había un hombre joven, no más de 30 años, sosteniendo en brazos a una niña pequeña que lloraba desconsoladamente. El hombre lucía desesperado, con ropa sucia y rasgada, y le suplicaba a la recepcionista nocturna que por favor atendiera a su hija, aunque no tuviera dinero para pagar. La recepcionista, una mujer mayor de expresión severa, le decía que sin seguro médico o dinero en efectivo no podían hacer nada. Rosaura salió del cuarto de suministros y se acercó. Le dijo a la recepcionista que ella se haría cargo, que atendería a la niña sin cobrar. La recepcionista frunció el ceño, pero no dijo nada. Rosaura llevó al hombre y a la niña a uno de los consultorios. La pequeña tenía fiebre alta y una infección respiratoria grave que necesitaba tratamiento inmediato. Mientras trabajaba, limpiando, revisando, medicando, Rosaura sintió algo que no había sentido en semanas. Un propósito. El hombre le contó entre lágrimas que había perdido su trabajo hacía 3 meses, que su esposa los había abandonado, que vivían en un refugio y apenas tenían para comer. Le dijo que su hija era lo único que le quedaba en el mundo y que si le pasaba algo a ella, él no sabría cómo seguir viviendo. Rosaura entendió perfectamente ese sentimiento de desesperación absoluta, pero también se dio cuenta de algo importante. Ese hombre seguía luchando. Seguía levantándose cada día a pesar de haber perdido todo. Seguía buscando la manera de cuidar a su hija a pesar de no tener nada. Cuando la niña se quedó dormida después de recibir los medicamentos, el hombre tomó las manos de Rosaura y le agradeció con lágrimas en los ojos. Le dijo que ella era un ángel enviado por Dios, que había salvado a su hija, que nunca olvidaría lo que había hecho por ellos. Rosaura sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero esta vez no era dolor. Era algo diferente. Era la primera chispa de esperanza que había sentido desde aquella terrible noche en que Eduardo la había echado de casa. Se dio cuenta de que aunque había perdido todo, todavía tenía algo valioso: la capacidad de ayudar a otros,
la capacidad de hacer una diferencia en la vida de personas que sufrían tanto o más que ella. A partir de esa noche, Rosaura comenzó a ver las cosas de manera diferente. Cada día atendía a docenas de pacientes en la clínica, y muchos de ellos tenían historias tan desgarradoras como la suya. Madres solteras trabajando 3 empleos para alimentar a sus hijos. Ancianos abandonados por sus familias. Inmigrantes sin documentos que vivían con miedo constante. Personas enfermas que no podían pagar tratamientos. Y todos ellos seguían adelante. Todos ellos seguían luchando. Si ellos podían hacerlo, quizás ella también podría. Lentamente, muy lentamente, Rosaura comenzó a sentir que había una razón para levantarse cada mañana. Pero la vida tenía preparada otra sorpresa para ella. Una tarde, mientras organizaba expedientes en la recepción, un hombre de aproximadamente 45 años entró a la clínica. Era alto, de cabello entrecano y ojos amables detrás de unos lentes de armazón delgado. Vestía traje pero sin corbata y llevaba un maletín de cuero gastado. Se acercó al mostrador y preguntó por Rosaura del Valle. Ella levantó la vista y lo reconoció inmediatamente. Era Damián Ortega, un abogado que años atrás había sido paciente de la clínica cuando no tenía dinero para pagar un hospital privado. Rosaura lo había atendido con el mismo cariño y dedicación que a todos sus pacientes, y Damián nunca lo había olvidado. Damián le explicó que se había enterado por casualidad de lo que le había pasado. Un conocido mutuo le había contado sobre el divorcio y las acusaciones. Le dijo que quería ayudarla, que estaba dispuesto a representarla legalmente sin cobrarle ni un centavo. Rosaura no podía creerlo. Después de semanas de sentirse completamente sola, de que todo el mundo le diera la espalda, aquí estaba alguien ofreciéndole ayuda sin esperar nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Damián se sentó con ella en uno de los bancos de la sala de espera y escuchó su historia completa. Le hizo preguntas específicas sobre las acusaciones de Camila, sobre las supuestas transferencias bancarias, sobre las pruebas que Eduardo decía tener. Mientras Rosaura hablaba, Damián tomaba notas en una libreta, frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando ella terminó de contar todo, él guardó silencio por un momento, mirando sus notas con expresión pensativa. Finalmente levantó la vista y le dijo algo que encendió una pequeña llama de esperanza en el corazón destrozado de Rosaura. Le dijo que algo no cuadraba en toda esa historia, que las acusaciones sonaban demasiado convenientes, demasiado perfectas. Le dijo que en su experiencia como abogado, cuando alguien acusaba tan específicamente a otra persona de un crimen financiero, generalmente era porque estaban tratando de cubrir sus propias huellas. Damián le prometió que investigaría a fondo, que pediría copias de todos los movimientos bancarios, que buscaría inconsistencias, que encontraría la verdad sin importar cuánto tiempo le tomara. Le dijo que tenía fe en su inocencia, que podía ver en sus ojos que era una mujer honesta que había sido víctima de una injusticia terrible. Esas palabras fueron como agua fresca en el desierto para Rosaura. Por primera vez en semanas sintió que tal vez no todo estaba perdido, que tal vez había una luz al final del túnel, que tal vez la verdad eventualmente saldría a la luz y limpiaría su nombre. Cuando Damián se fue esa tarde, dejándole su tarjeta de presentación y prometiéndole que se mantendría en contacto, Rosaura se quedó sentada en el banco de la sala de espera por largo rato. Miraba la tarjeta entre sus manos y por primera vez desde aquella noche terrible, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de determinación. Había tocado fondo. Había contemplado rendirse, pero algo en su interior se negaba a dejarse vencer. Si pacientes sin hogar y sin recursos podían seguir luchando, si un abogado casi desconocido podía creer en ella cuando nadie más lo hacía,
Entonces, ella también podía encontrar la fuerza para seguir adelante. Esa noche, cuando se acostó en el piso del cuarto de suministros, Rosaura no lloró. Por primera vez en semanas, pudo cerrar los ojos sin sentir que se ahogaba en desesperación. Todavía tenía un largo camino por recorrer, todavía enfrentaba un futuro incierto, pero ya no estaba completamente sola, y esa pequeña diferencia lo cambió todo. Los meses que siguieron marcaron el inicio de una transformación que Rosaura nunca imaginó posible. Con el apoyo legal de Damián y la certeza de que al menos una persona creía en su inocencia, ella encontró fuerzas que no sabía que poseía. Dejó de esconderse en el cuarto de suministros y le confesó la verdad a la doctora Méndez sobre su situación. La directora de la clínica, una mujer de corazón noble que había visto demasiado sufrimiento en su vida como para juzgar a los demás sin conocer toda la historia, le ofreció quedarse en un pequeño departamento que la clínica mantenía en el segundo piso del edificio para personal de emergencia. Era un espacio diminuto, apenas un cuarto con baño y una cocineta, pero para Rosaura era como un palacio después de haber dormido en el suelo durante semanas. Con un lugar donde vivir y la posibilidad de reconstruir su vida, Rosaura comenzó a trabajar con una intensidad renovada. Se ofrecía para todos los turnos disponibles, llegaba antes que nadie y se iba después que todos, pero no lo hacía solo por el dinero o para mantenerse ocupada. Lo hacía porque había descubierto algo fundamental sobre sí misma. Su verdadero propósito estaba en ayudar a quienes más lo necesitaban. Cada paciente que entraba por esa puerta cargando el peso de la pobreza, la enfermedad o la desesperación, era un recordatorio de que su propio dolor no era único, de que había miles de personas sufriendo tanto o más que ella y de que todavía tenía la capacidad de hacer una diferencia en sus vidas. Comenzó a organizar jornadas de salud gratuitas los fines de semana en los barrios más pobres de Albuquerque. Convencía a otros médicos y enfermeras de la clínica para que donaran su tiempo. Conseguía medicamentos con descuento de las farmacias locales y ella misma costeaba muchos de los suministros con su propio sueldo. Las jornadas empezaron siendo pequeñas, atendiendo a 20 o 30 personas, pero pronto la voz se corrió. La gente comenzó a hablar de aquella enfermera de ojos tristes, pero manos gentiles, que curaba sin pedir nada a cambio, que escuchaba sin juzgar, que lloraba con quienes sufrían y celebraba con quienes sanaban. Un canal de televisión local se enteró de las jornadas y mandó a un reportero a hacer una nota. Cuando la entrevistaron, Rosaura habló con una pasión que sorprendió hasta a ella misma. Explicó que todos merecían atención médica digna, sin importar el dinero que tuvieran en sus bolsillos, que la salud era un derecho humano básico, que ella había visto demasiadas tragedias evitables causadas simplemente por la falta de acceso a servicios médicos. El reportaje se transmitió durante el noticiero de la noche y tuvo un impacto inesperado. Personas que Rosaura ni siquiera conocía comenzaron a aparecer en la clínica ofreciendo donaciones, suministros médicos, su tiempo como voluntarios. La pequeña clínica comunitaria que antes pasaba desapercibida de repente se convirtió en un faro de esperanza para los más necesitados. La transformación de Rosaura no era solo externa, algo profundo estaba cambiando en su interior. El dolor de la traición seguía ahí, como una herida que sanaba lentamente, pero ya no la definía. Ya no se despertaba cada mañana pensando en Eduardo y en cómo había perdido su amor. Ahora se despertaba pensando en cuántas personas podría ayudar ese día, en qué nuevas formas podría servir a la comunidad, en cómo podría expandir el alcance de las jornadas médicas. Su cabello recuperó su brillo, sus ojos, aunque todavía guardaban tristeza en lo profundo, ahora también reflejaban determinación y propósito. Adelgazó aún más,
pero era el adelgazamiento de alguien que trabaja sin parar por una causa que ama, no el de alguien que se consume en la desesperación. Las mismas personas que meses atrás le habían dado la espalda, convencidas por los rumores de Camila, comenzaron a verla con otros ojos. La veían en los barrios pobres atendiendo a indigentes y inmigrantes. La veían en los refugios cuidando a personas sin hogar. La veían en las escuelas dando pláticas sobre salud a niños que jamás habían visitado un consultorio médico. Poco a poco, los rumores maliciosos fueron siendo reemplazados por historias de su bondad y dedicación. Guadalupe, la misma vecina que le había escupido en la parada del autobús, la vio un día atendiendo gratis a su nieto en una de las jornadas comunitarias. La mujer se acercó con la cabeza gacha y le pidió perdón entre lágrimas, diciendo que había sido una tonta por creer en chismes sin conocer la verdad. Rosaura simplemente la abrazó y le dijo que todos cometemos errores cuando escuchamos con los oídos equivocados. Mientras la estrella de Rosaura ascendía lentamente en la comunidad, la de Eduardo comenzaba a caer de manera estrepitosa. Los primeros meses después de expulsar a su esposa de la casa, él había estado convencido de haber tomado la decisión correcta. Camila se había mudado completamente a la casa familiar, ocupando lo que antes era la habitación de huéspedes, y Eduardo se sentía acompañado por su hija de una manera que no había experimentado en años. Pero pronto comenzó a notar cosas extrañas. Camila salía de compras casi todos los días y regresaba cargada de bolsas de tiendas exclusivas. Zapatos de diseñador que costaban miles de dólares. Bolsas de marcas europeas, joyas caras que lucía con arrogancia. Cuando Eduardo le preguntaba de dónde sacaba el dinero para todo eso, Camila simplemente se encogía de hombros y decía que había estado ahorrando o que había tenido suerte en inversiones. La casa que antes Rosaura mantenía impecable comenzó a deteriorarse. Camila no limpiaba, no cocinaba, no hacía absolutamente nada más que gastar dinero y salir de fiesta. Eduardo llegaba del trabajo a encontrarse con platos sucios, apilados en el fregadero, ropa tirada por todas partes, comida podrida en el refrigerador. Le pedía a Camila que mantuviera la casa en orden, pero ella se molestaba y le reclamaba que ella no era la criada, que si tanto le importaba la limpieza, que contratara a alguien. Eduardo lo intentó, pero las empleadas domésticas que contrataba renunciaban después de pocos días, cansadas de la actitud grosera y despectiva de Camila. Los problemas no se limitaban al hogar. La empresa constructora de Eduardo, que durante años había sido un modelo de éxito y eficiencia, comenzó a experimentar dificultades financieras inexplicables. Proyectos que estaban perfectamente planeados de repente se quedaban sin fondos a mitad de construcción. Proveedores que siempre habían sido pagados puntualmente comenzaban a llamar reclamando facturas vencidas. Las cuentas de la empresa mostraban déficits que no tenían sentido considerando la cantidad de contratos activos que manejaban. Eduardo pasaba noches enteras revisando números, tratando de entender dónde estaba la fuga, pero no lograba encontrar una explicación lógica. Sus socios comerciales, dos hombres que habían confiado en Eduardo durante más de una década, comenzaron a hacer preguntas incómodas. En una junta particularmente tensa, le exigieron respuestas sobre los faltantes financieros. Eduardo no pudo darles ninguna explicación satisfactoria. Intentó culpar a errores contables, a inversiones que no habían dado resultado, a gastos imprevistos en los proyectos, pero sus socios no se tragaron ninguna de esas excusas. Uno de ellos, un hombre llamado Rodrigo, que había sido amigo de Eduardo desde la universidad, le dijo algo que lo dejó helado. Que corrían rumores de que Eduardo había estado desviando fondos de la empresa para gastos personales y que si no aclaraba la situación pronto, se verían obligados a ordenar una auditoría externa completa. Eduardo salió de esa junta sintiendo que el mundo se le venía encima.
Una auditoría significaría que contadores externos revisarían cada centavo que había entrado y salido de la empresa durante los últimos años. Revisarían todas las cuentas, todos los movimientos, todos los registros. Si había algo oculto, lo encontrarían. Pero Eduardo no tenía nada que ocultar, o al menos eso creía. Había manejado su empresa con honestidad y transparencia durante toda su carrera. No tenía razón para temer una auditoría. O eso pensaba hasta que la auditoría comenzó y los resultados empezaron a salir a la luz. Los auditores trabajaron durante 3 semanas, revisando montañas de documentos, estados de cuenta, facturas, recibos, contratos. Eduardo los veía entrar y salir de las oficinas con cajas llenas de papeles, con expresiones cada vez más serias en sus rostros. Finalmente, lo citaron a una reunión junto con sus socios para presentar los hallazgos. Eduardo entró a esa sala de juntas con un mal presentimiento en el estómago, una sensación de que algo terrible estaba por revelarse. Los 3 auditores estaban sentados al frente con computadoras portátiles y carpetas gruesas. El auditor principal, un hombre de lentes gruesos y expresión grave, comenzó su presentación sin preámbulos. Los números que proyectó en la pantalla eran devastadores. Durante los últimos 2 años y medio, alguien había estado desviando fondos sistemáticamente de las cuentas de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, apenas unos miles de dólares aquí y allá que podían pasar desapercibidas. Pero con el tiempo, las cantidades fueron aumentando. Transferencias de $50,000, $100,000, $200,000. En total, más de $2 millones habían desaparecido de las arcas de la empresa, canalizados hacia cuentas bancarias fantasma, que luego transferían el dinero a otras cuentas hasta que el rastro se volvía casi imposible de seguir. Casi, pero no completamente. Los auditores habían logrado rastrear el origen de las transferencias. Todas habían sido iniciadas desde una computadora específica en las oficinas de la empresa, usando las credenciales de acceso de Eduardo. Pero había algo más. Los auditores también habían revisado las cuentas personales de la familia, siguiendo el rastro del dinero, y habían descubierto que las transferencias no se habían detenido ahí. También habían estado saliendo fondos de las cuentas personales de Eduardo, de las mismas cuentas que él compartía con Rosaura cuando estaban casados. Y todas esas transferencias, tanto las de la empresa como las personales, terminaban eventualmente en una sola cuenta. Una cuenta a nombre de Camila Santamaría. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Eduardo no podía procesar lo que estaba escuchando. Sus socios lo miraban con expresiones que oscilaban entre la furia y la incredulidad. El auditor continuó explicando que Camila había sido muy cuidadosa, usando software de hackeo para acceder a las cuentas, usando las credenciales de su padre, creando un rastro de papel que hacía parecer que Eduardo era el responsable de las transferencias, pero había cometido errores. Había hecho algunas de las transferencias desde su propia computadora. Había dejado registros de correos electrónicos coordinando movimientos con cuentas offshore. Y lo más revelador de todo, había estado gastando el dinero robado de manera extravagante y pública, comprando lujos que no podía justificar con ninguna fuente legítima de ingresos. Rodrigo, el socio que había sido amigo de Eduardo, fue el primero en hablar. Su voz temblaba de rabia contenida cuando le preguntó si había sabido lo que su hija estaba haciendo. Eduardo no pudo responder. Estaba en shock, incapaz de formar palabras coherentes. El otro socio, un hombre llamado Alberto, le dijo que esto era imperdonable, que la empresa estaba al borde de la quiebra por culpa del robo, que decenas de familias que dependían de los empleos que la empresa proporcionaba ahora estaban en riesgo. Le dijeron que iniciarían acciones legales inmediatamente, no solo contra Camila, sino también contra él por negligencia y por no haber supervisado adecuadamente las finanzas de su propia empresa. Eduardo salió de esa reunión como un hombre destruido.
Se subió a su auto y condujo sin rumbo por horas, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Su hija, la niña que había criado, que había protegido, que había defendido incluso cuando acusó falsamente a Rosaura, había sido una ladrona todo el tiempo. No solo había robado de la empresa, poniendo en riesgo el sustento de docenas de familias, sino que también había robado de las cuentas personales y había culpado a Rosaura por sus propios crímenes. Había manipulado a su padre con tanta habilidad que Eduardo había expulsado a su esposa inocente de su casa, había destruido un matrimonio de 20 años, había arruinado la reputación de una mujer buena, todo basándose en las mentiras de una hija que resultó ser una criminal. Cuando finalmente regresó a casa esa noche, encontró a Camila en la sala viendo televisión y comiendo chocolates caros importados de Suiza. Ella lo saludó con una sonrisa casual, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Eduardo se quedó parado en la entrada mirándola y por primera vez en su vida sintió miedo de su propia hija. Esa joven sentada en el sofá con su ropa de diseñador y su actitud de princesa mimada era una completa extraña. Camila notó su expresión y la sonrisa se borró de su rostro. Le preguntó qué le pasaba, por qué la miraba así. Eduardo le dijo que necesitaban hablar, ahora. Se sentaron uno frente al otro en el comedor, la misma mesa donde años atrás habían cenado juntos como familia, donde Rosaura había servido miles de comidas preparadas con amor. Eduardo le mostró los reportes de la auditoría, los documentos que probaban que ella había estado robando, las transferencias que llevaban su nombre. Esperaba ver sorpresa, negación, tal vez incluso miedo en el rostro de Camila, pero lo que vio fue mucho peor. Vio indiferencia. Camila miró los papeles con aburrimiento, como si le estuvieran mostrando el menú de un restaurante que no le interesaba. Cuando Eduardo terminó de explicar todo lo que los auditores habían descubierto, esperó a que ella dijera algo, que negara las acusaciones, que intentara defenderse, pero Camila simplemente se encogió de hombros. Le dijo con una tranquilidad escalofriante que sí, que había tomado el dinero y que no veía cuál era el problema. Ese dinero era tanto suyo como de él, argumentó. Ella era su hija, su única heredera, y el dinero eventualmente habría sido suyo de todas formas. Solo había decidido tomar lo que le correspondía un poco antes. Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. Le gritó que no era su dinero, que había robado de la empresa, que había arruinado todo, que decenas de personas perderían sus empleos por su culpa. Camila bostezó y le dijo que eso no era su problema. Le dijo que ella no había pedido nacer, que él había sido quien decidió traerla al mundo y por lo tanto tenía la obligación de mantenerla en el estilo de vida que ella merecía. Eduardo le preguntó sobre Rosaura, sobre cómo había podido acusarla falsamente sabiendo que era inocente. Camila soltó una risa cruel y le dijo que esa había sido la parte más fácil. Le confesó que siempre había odiado a Rosaura, que nunca había soportado ver cómo su padre la miraba con amor, cómo le dedicaba tiempo y atención que Camila creía que solo le pertenecían a ella. Le dijo que había sido genial ver cómo Eduardo echaba a su esposa perfecta a la calle, cómo destruía su matrimonio con sus propias manos por creer en las mentiras de su querida hijita. La forma en que Camila habló con ese tono burlón y despiadado hizo que Eduardo finalmente viera a su hija tal como realmente era, un monstruo que él mismo había creado. Le ordenó que saliera de la casa inmediatamente. Camila se rió en su cara y le dijo que no tenía intención de irse a ningún lado, que esa casa era tanto suya como de él. Eduardo le advirtió que llamaría a la policía, que la denunciaría por robo y fraude. Camila se puso de pie con calma, tomó su bolsa de diseñador y le dijo que hiciera lo que quisiera, pero que cuando lo hiciera, ella se aseguraría de que todos supieran que él había estado al tanto de todo, que había sido cómplice de los robos.
Le dijo que tenía correos electrónicos falsos, documentos alterados, todo lo necesario para hundirlo junto con ella si él intentaba traicionarla. Eduardo se quedó paralizado. Su propia hija lo estaba chantajeando, amenazándolo con destruirlo completamente si no se sometía a su voluntad. Camila salió de la casa esa noche llevándose varias maletas llenas de ropa cara y joyas robadas. Eduardo se quedó solo en el silencio de aquel hogar que ya no sentía como suyo. Se dejó caer en el sofá y por primera vez en décadas lloró. Lloró por la empresa que estaba a punto de perder. Lloró por la reputación que se había hecho pedazos. Lloró por los empleados y sus familias que sufrirían las consecuencias de los crímenes de su hija. Pero sobre todo, lloró por Rosaura, por la mujer buena y honesta que había amado con cada fibra de su ser, pero que había traicionado de la peor manera posible, por la esposa fiel que había expulsado de su casa basándose en mentiras, por los 20 años de amor y dedicación que había destrozado con sus propias manos por ser demasiado ciego, demasiado orgulloso, demasiado tonto para ver la verdad que había estado frente a él todo el tiempo. La noticia del arresto de Camila Santamaría se propagó por Albuquerque como pólvora. Los periódicos locales publicaron artículos detallados sobre cómo la joven había robado más de $2 millones de la empresa constructora de su padre y de cuentas personales, usando técnicas sofisticadas de hackeo y creando un elaborado esquema de cuentas fantasma. Las fotografías de Camila siendo escoltada por agentes federales con las manos esposadas aparecieron en la portada del diario principal. Su rostro ya no mostraba la arrogancia de siempre, sino una expresión de furia y resentimiento. Los cargos eran graves: fraude electrónico, robo agravado, lavado de dinero y conspiración. Enfrentaba hasta 20 años de prisión si era declarada culpable de todos los cargos. Eduardo observaba las noticias desde su casa vacía, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Sus socios habían procedido con la demanda civil contra él, argumentando que como dueño mayoritario de la empresa tenía la responsabilidad de supervisar todas las operaciones financieras. Aunque los auditores habían confirmado que él no había estado involucrado directamente en el fraude, la negligencia que había permitido que su propia hija robara durante más de 2 años de las arcas de la compañía era imperdonable. La empresa que había construido durante 3 décadas, que llevaba su nombre, que había sido su orgullo y su legado, estaba siendo desmantelada. Los proyectos se cancelaron. Los empleados fueron despedidos. Los proveedores demandaron por pagos pendientes. En cuestión de semanas, todo por lo que había trabajado durante su vida adulta se evaporó. Pero el dolor financiero no era nada comparado con el tormento emocional que Eduardo experimentaba cada noche cuando se quedaba solo en aquella casa enorme que ahora le parecía un mausoleo. Las habitaciones que antes resonaban con risas y conversaciones ahora solo guardaban silencio. El comedor donde Rosaura servía cenas deliciosas preparadas con amor permanecía vacío, cubierto de polvo. La cocina donde ella preparaba el desayuno cada mañana estaba fría y abandonada. Eduardo intentaba cocinar para sí mismo, pero todo le sabía a ceniza. Intentaba dormir, pero las pesadillas lo atormentaban. Veía el rostro de Rosaura, sus ojos llenos de lágrimas cuando él le gritó llamándola ladrona. Escuchaba sus súplicas, pidiéndole que la escuchara, que le diera una oportunidad de explicar. Revivía el momento en que la echó de la casa bajo la lluvia, con apenas una maleta, sin siquiera darle la dignidad de una despedida. El peso de la culpa era insoportable. Eduardo había pasado toda su vida creyéndose un hombre justo, un hombre de principios, alguien que valoraba la verdad y la honestidad. Pero cuando había importado realmente, cuando su esposa más había necesitado que confiara en ella, él había elegido creerle a la mentirosa.
Había destruido a la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 20 años por proteger a la hija que resultó ser una criminal sin escrúpulos. Esa realización lo carcomía por dentro como un ácido. No podía comer, apenas dormía. Adelgazó tanto que sus trajes le quedaban holgados. Su cabello se llenó de canas casi de la noche a la mañana. Sus ojos, que antes habían brillado con confianza y determinación, ahora lucían apagados y sin vida. Una tarde, después de firmar los papeles que transferían lo que quedaba de su empresa a sus antiguos socios como parte del acuerdo para evitar más demandas, Eduardo tomó una decisión. Tenía que encontrar a Rosaura. Tenía que pedirle perdón, aunque sabía que no lo merecía, aunque sabía que probablemente ella lo odiaría por el resto de su vida. Necesitaba al menos intentar arreglar una fracción del daño devastador que le había causado. Comenzó a buscarla, preguntando en el hospital donde sabía que ella trabajaba, pero las recepcionistas le informaron que Rosaura ya no laboraba ahí tiempo completo. Había sido promovida a coordinadora de programas comunitarios y ahora pasaba la mayor parte de su tiempo en la clínica comunitaria San Rafael. Eduardo condujo hasta la clínica una mañana de sábado, estacionándose frente al edificio modesto de paredes color arena. Había una actividad inusual. Decenas de personas hacían fila en la entrada, familias enteras con niños pequeños, ancianos apoyados en bastones, mujeres embarazadas. Todos esperaban pacientemente bajo el sol del desierto. Eduardo se acercó y preguntó qué estaba pasando. Una señora mayor le explicó con una sonrisa que era día de jornada médica gratuita, que la enfermera Rosaura y su equipo atendían a quien lo necesitara sin cobrar ni un centavo, que era una bendición enviada por Dios para gente pobre como ellos. Eduardo sintió una punzada en el pecho. Mientras él la había dejado en la calle sin nada, mientras la había acusado de robar y destruir su familia, Rosaura había estado ayudando a los más necesitados. Entró a la clínica y la vio inmediatamente. Estaba en medio de la sala principal, coordinando al equipo médico, dirigiendo el flujo de pacientes, asegurándose de que cada persona recibiera la atención que necesitaba. Llevaba puestos unos jeans sencillos y una playera blanca con el logo de la clínica, su cabello recogido en una cola de caballo práctica. Había adelgazado, pero no de la manera enfermiza en que lo había hecho cuando la echó de casa. Ahora se veía fuerte, vital, llena de propósito. Su rostro irradiaba una paz y una determinación que Eduardo nunca había visto en ella durante todos sus años de matrimonio. Rosaura lo vio parado en la entrada y por un momento sus ojos se encontraron. Eduardo esperaba ver odio en esa mirada, o al menos desprecio, pero lo que vio fue algo peor: indiferencia. Rosaura lo miró como si fuera un extraño cualquiera. Luego volvió su atención a los pacientes que necesitaban ayuda. Esa falta de reacción le dolió más que cualquier insulto o reclamo. Eduardo se acercó con pasos temblorosos, pero antes de que pudiera hablar, Damián apareció de la nada interponiéndose entre ellos. El abogado lo miró con una mezcla de lástima y firmeza, y le dijo en voz baja pero clara que Rosaura estaba trabajando, que tenía gente que dependía de ella, y que si Eduardo tenía algo que decir, podía esperar afuera hasta que terminara la jornada. Eduardo esperó durante 6 horas bajo el sol implacable del desierto de Nuevo México. Vio cómo Rosaura atendía paciente tras paciente con una paciencia infinita y una dedicación que le partía el corazón. La vio consolando a una madre cuyo hijo estaba enfermo, regalándole medicamentos de su propio bolsillo. La vio curando las heridas de un anciano indigente con la misma delicadeza con que alguna vez había cuidado de él. La vio organizando donaciones de ropa y comida para familias que no tenían nada. Esta Rosaura era diferente de la mujer que había conocido. Seguía siendo bondadosa y generosa,
Pero ahora había una fuerza en ella que antes no existía, una seguridad en sí misma que la hacía brillar. Cuando finalmente terminó la jornada y el último paciente se fue, Rosaura salió de la clínica acompañada de Damián. Eduardo se puso de pie inmediatamente, sus piernas entumecidas después de haber estado sentado tanto tiempo. Se acercó a ella con las manos temblorosas, buscando las palabras adecuadas, pero sabiendo que no existían palabras suficientes para expresar su arrepentimiento. Comenzó a hablar, su voz quebrada por la emoción, diciéndole que lo sentía, que había sido un tonto, que había cometido el peor error de su vida, que ahora sabía la verdad sobre Camila y sobre todo lo que había pasado. Le suplicó que lo perdonara, que le diera una segunda oportunidad, que le permitiera pasar el resto de su vida compensándola por el daño que le había causado. Rosaura escuchó en silencio, su expresión serena e ilegible. Cuando Eduardo terminó su discurso desesperado, ella simplemente suspiró. Le dijo con una voz tranquila pero firme que había esperado escuchar esas palabras durante meses, que había soñado con el momento en que él reconocería su error y vendría a buscarla. Pero ese momento había llegado demasiado tarde. Le explicó que la mujer que él había echado de su casa, la mujer sumisa que vivía para complacerlo y que dependía de su amor para sentirse valiosa, esa mujer ya no existía. Había muerto la noche en que él eligió creerle a una mentirosa en lugar de confiar en 20 años de fidelidad y amor. Eduardo intentó interrumpir, intentó explicar que Camila lo había manipulado, que había sido engañado, pero Rosaura levantó la mano para silenciarlo. Le dijo que la manipulación de Camila no era excusa. Le dijo que un hombre que realmente amaba a su esposa habría investigado antes de juzgar, habría escuchado antes de condenar, habría confiado en 2 décadas de pruebas de amor antes de creerle a acusaciones sin fundamento. Le dijo que él no la había echado de casa solo por las mentiras de Camila, sino porque en el fondo siempre había dudado de ella, siempre había visto su bondad como debilidad, siempre había creído que una mujer de su posición humilde debía estar con él por interés y no por amor. Las palabras de Rosaura cayeron sobre Eduardo como martillazos. Cada una de ellas era verdadera. Él se había casado con ella convencido de que le estaba haciendo un favor, que estaba rescatando a una enfermera humilde de una vida de dificultades. Nunca la había visto como una igual, nunca había valorado realmente todo lo que ella sacrificaba diariamente por él y por su familia. Y cuando Camila había sembrado las semillas de la duda, esas semillas habían encontrado tierra fértil, porque en el fondo Eduardo siempre había creído que Rosaura era demasiado buena para ser verdad, que eventualmente mostraría su verdadero yo interesado. Pero la única verdad era que él nunca había merecido el amor puro y desinteresado que ella le había dado. Eduardo cayó de rodillas frente a ella, lágrimas rodando por sus mejillas, suplicándole una vez más que lo perdonara. Damián dio un paso adelante para intervenir, pero Rosaura le puso una mano en el brazo deteniéndolo. Se agachó hasta quedar a la altura de Eduardo, mirándolo directamente a los ojos. Le dijo que lo perdonaba, no por él, sino por ella misma, porque guardar rencor solo la mantendría atada al pasado y ella había trabajado demasiado duro para liberarse. Pero el perdón no significaba reconciliación. Le dijo que él había tenido la oportunidad de tener algo hermoso y lo había destruido con sus propias manos. Le dijo que ahora ella tenía una vida nueva, un propósito que la llenaba de una manera que su matrimonio nunca lo había hecho, y que no tenía ninguna intención de renunciar a esa vida para regresar con un hombre que la había traicionado cuando más lo necesitaba. Eduardo le preguntó entre sollozos si había alguna posibilidad, alguna esperanza de que algún día pudieran intentarlo de nuevo. Rosaura negó con la cabeza. Le dijo que ese capítulo de su vida estaba cerrado, que ella había seguido adelante y él debía hacer lo mismo.
Le dijo que esperaba que él aprendiera de sus errores, que se convirtiera en un mejor hombre, pero que ese proceso de crecimiento tendría que hacerlo solo. Se puso de pie, le deseó suerte sinceramente y se dio la vuelta para irse. Damián caminó junto a ella, colocando una mano protectora en su espalda, y juntos se alejaron dejando a Eduardo arrodillado en el estacionamiento de la clínica. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Camila fue declarada culpable de todos los cargos después de un juicio breve, donde las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue sentenciada a 18 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Eduardo asistió a la lectura de la sentencia, observando cómo su hija era llevada esposada fuera de la corte. Camila no mostró ningún remordimiento. De hecho, cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, ella le sonrió con frialdad y le dijo que esto era culpa suya, que si él le hubiera dado todo lo que ella merecía desde el principio, nada de esto habría pasado. Eduardo comprendió en ese momento que su hija estaba rota de una manera que nunca podría repararse, y que parte de esa responsabilidad recaía sobre él por haberla consentido y permitido que creciera sin consecuencias para sus acciones. Eduardo perdió todo. La casa familiar tuvo que ser vendida para pagar deudas y demandas. Sus cuentas bancarias fueron embargadas. Su reputación en la comunidad de negocios quedó destruida. Nadie quería asociarse con el hombre cuya propia hija había robado millones bajo sus narices. Se mudó a un departamento pequeño en un barrio modesto. Consiguió trabajo como supervisor de construcción para otra compañía, ganando una fracción de lo que solía ganar. Sus días de ser un empresario exitoso y respetado habían terminado. Ahora era solo otro trabajador más, llegando temprano y saliendo tarde, viviendo de quincena en quincena. Pero la pérdida material no era nada comparado con la pérdida de Rosaura. Eduardo pasaba las noches solo en su departamento diminuto, comiendo comida congelada y viendo las noticias donde ocasionalmente aparecían reportajes sobre el trabajo humanitario de su exesposa. La veía sonreír en las entrevistas, veía cómo la comunidad la abrazaba y la celebraba. Veía cómo su estrella ascendía mientras la suya se apagaba. Y aunque le dolía, también se sentía orgulloso de ella de una manera extraña. Ella había tomado el dolor que él le había causado y lo había transformado en algo hermoso. Había renacido de las cenizas de su matrimonio, destruido más fuerte y más radiante que nunca. Meses después del encuentro en la clínica, Eduardo se enteró por el periódico de que habría una inauguración especial en el hospital principal de Albuquerque. Una nueva ala dedicada a servicios médicos para personas sin recursos había sido construida gracias a una donación anónima millonaria, y Rosaura había sido nombrada directora del programa. La ceremonia de inauguración sería un evento grande con autoridades locales, medios de comunicación y líderes comunitarios. Eduardo sabía que no debía ir, que su presencia probablemente solo causaría incomodidad, pero necesitaba verla una última vez. Necesitaba ser testigo de su triunfo. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. El día de la inauguración, Eduardo se vistió con el único traje decente que le quedaba y condujo hasta el hospital. El auditorio estaba lleno de gente, cientos de personas que habían venido a celebrar la nueva ala y a honrar a Rosaura por su trabajo. Eduardo se sentó hasta atrás, tratando de pasar desapercibido. Cuando Rosaura subió al escenario para dar su discurso, la multitud estalló en aplausos. Ella se veía radiante, con un vestido azul sencillo pero elegante, su cabello suelto sobre los hombros, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Habló sobre la importancia de la salud como derecho humano, sobre la necesidad de servir a los más vulnerables, sobre cómo las peores experiencias de nuestras vidas pueden convertirse en el combustible para nuestro mayor propósito.
Durante su discurso, Rosaura mencionó que había pasado por un periodo muy oscuro en su vida, un tiempo en que había perdido todo y había contemplado rendirse. Pero dijo que esa experiencia le había enseñado que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da, que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos y mejoramos. Dijo que había aprendido que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes realmente somos, y que ella había encontrado su verdadero yo en el servicio a los demás. La audiencia la escuchaba embelesada, muchos con lágrimas en los ojos. Cuando terminó su discurso, el alcalde subió al escenario para presentar oficialmente al donante anónimo que había hecho posible la construcción de la nueva ala. Para sorpresa de todos, el donante había aceptado revelar su identidad esa noche. Eduardo observó con el corazón en la garganta mientras Damián Ortega subía al escenario. El abogado explicó que había hecho una inversión años atrás que había resultado extraordinariamente exitosa y que había decidido usar esa fortuna para hacer algo significativo en la comunidad. Dijo que Rosaura del Valle había sido la inspiración detrás de su decisión, que ver su dedicación y su capacidad de convertir el dolor en propósito lo había motivado a contribuir de una manera concreta. Eduardo vio cómo Damián y Rosaura se miraban en el escenario, y en ese intercambio de miradas reconoció algo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago: amor. No el amor dependiente y desigual que él había tenido con Rosaura, sino algo más profundo, más equilibrado, más genuino. Vio cómo Damián tomaba la mano de Rosaura con ternura, cómo ella se apoyaba ligeramente contra él con confianza y comodidad. Vio un futuro desplegándose frente a sus ojos, un futuro del cual él no formaba parte, un futuro donde Rosaura sería amada de la manera que siempre mereció, pero que él nunca supo darle. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a salir, Eduardo se quedó sentado en su asiento. Observó desde lejos cómo Rosaura era rodeada por personas que querían felicitarla, abrazarla, agradecerle. Vio cómo Damián permanecía a su lado, no posesivo ni controlador, sino simplemente presente como un apoyo constante y confiable. Eduardo comprendió en ese momento que Rosaura no necesitaba que él le pidiera perdón otra vez. No necesitaba su arrepentimiento ni sus disculpas. Ella había construido una vida completa y significativa sin él, y era una vida mejor de la que él jamás podría haberle dado. Se levantó silenciosamente y salió del auditorio sin ser visto. Caminó hacia su auto en el estacionamiento, el peso de sus propias decisiones aplastándolo como una losa de concreto. Había tenido en sus manos un tesoro, una mujer que lo había amado incondicionalmente, que había dedicado 20 años de su vida a cuidarlo y apoyarlo, y él lo había tirado a la basura por orgullo, por ceguera, por estupidez. No había vuelta atrás, no había segunda oportunidad. Solo quedaba vivir con las consecuencias de sus acciones y tratar de ser una mejor persona, aunque fuera demasiado tarde para reparar el daño que había causado. Mientras Eduardo conducía de regreso a su departamento solitario, Rosaura salía del hospital del brazo de Damián, rodeada de amigos y colegas que la querían y la respetaban. Se dirigieron a un restaurante cercano para celebrar, un grupo de 20 personas riendo y compartiendo historias. Damián pidió champán para todos y propuso un brindis por Rosaura, por su fuerza, por su resiliencia, por su capacidad de transformar tragedia en triunfo. Todos levantaron sus copas y brindaron, y Rosaura sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el alcohol. Más tarde esa noche, cuando Damián la llevó de regreso a su departamento, se quedaron parados frente a la puerta, hablando bajo la luz de la luna del desierto. Damián le preguntó si había visto a Eduardo en el auditorio. Rosaura admitió que sí, que lo había visto sentado hasta atrás, pero que ya no sentía nada al verlo.
No sentía odio, ni dolor, ni nostalgia. Solo sentía una distancia tranquila, como si estuviera mirando a un extraño que alguna vez había conocido en otra vida. Damián le preguntó si alguna vez se arrepentía de cómo habían resultado las cosas. Rosaura negó con la cabeza y le dijo que cada experiencia en su vida, incluso las más dolorosas, la habían llevado exactamente a donde necesitaba estar. Damián tomó su mano con delicadeza y le dijo que llevaba meses queriendo decirle algo, pero que no había encontrado el momento adecuado. Le dijo que la admiraba, que la respetaba, que había visto cómo se levantaba después de haber sido destruida y que esa fortaleza lo había cautivado. Le dijo que quería estar en su vida no como un salvador ni como un reemplazo, sino como un compañero igual, como alguien que caminaría junto a ella sin intentar controlarla ni poseerla. Le preguntó si ella estaría dispuesta a darle una oportunidad de mostrarle cómo debía ser realmente el amor. Rosaura lo miró a los ojos, esos ojos amables que siempre la habían visto como un ser humano completo y no como una posesión o un proyecto. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. Pensó en la mujer que había sido y en la mujer en que se había convertido. Y supo con certeza absoluta que estaba lista para un nuevo capítulo, uno escrito con sus propias reglas, uno donde ella era la heroína de su propia historia y no solo un personaje secundario en la vida de alguien más. Le sonrió a Damián y le dijo que sí, que le gustaría ver a dónde los llevaría ese camino, siempre y cuando caminaran como iguales. El sol del desierto de Nuevo México salió a la mañana siguiente pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, iluminando una ciudad donde dos vidas habían tomado rumbos completamente opuestos. En un departamento pequeño y oscuro, Eduardo Santamaría despertaba para enfrentar otro día de arrepentimiento y soledad, llevando el peso de haber destruido lo más valioso que había tenido. Y en otro lado de la ciudad, Rosaura del Valle despertaba con una sonrisa en los labios, lista para otro día de servicio, de propósito, de amor verdadero, habiendo demostrado que la verdadera victoria no está en vengarse de quienes nos lastiman, sino en construir una vida tan plena y significativa que su traición se vuelve irrelevante. Ella había renacido de las cenizas, no a pesar del dolor, sino gracias a él, y ese renacimiento la había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás habría sido si su vida hubiera seguido el camino cómodo, pero vacío que tenía antes. A veces pensó mientras preparaba café en su pequeña cocina, las peores cosas que nos pasan terminan siendo las mejores cosas que nos pudieron haber ocurrido, porque nos obligan a descubrir de qué estamos realmente hechos. La historia de Rosaura nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos, que nuestra verdadera fortaleza no se revela en los momentos de comodidad y abundancia, sino en los instantes más oscuros, cuando todo parece perdido y el mundo entero nos da la espalda. Rosaura lo perdió absolutamente todo en una sola noche. Perdió su hogar, su matrimonio, su reputación, su dignidad. Fue acusada injustamente, humillada públicamente, abandonada por el hombre que había jurado amarla para siempre. Cualquiera de nosotros en su lugar podría haber elegido el camino del rencor, de la amargura, de la venganza. Podría haberse quedado atrapada en el papel de víctima, permitiendo que el dolor la consumiera hasta convertirse en alguien irreconocible. Pero ella eligió algo diferente. Eligió transformar su sufrimiento en servicio, su dolor en propósito, su tragedia en triunfo. Esta historia nos recuerda que las personas que nos traicionan a menudo lo hacen desde su propia ceguera, desde su incapacidad de ver el tesoro que tienen frente a ellos. Eduardo no destruyó a Rosaura porque ella fuera indigna de amor, sino porque él era incapaz de reconocer el valor de lo que tenía hasta que ya era demasiado tarde. Y esa es una lección crucial. Nunca permitas que el juicio equivocado de otros
defina tu valor. Rosaura pudo haber interiorizado las acusaciones falsas, pudo haber creído que tal vez era tan mala como la pintaban. En cambio, mantuvo su integridad intacta y dejó que sus acciones hablaran por ella. Mientras los rumores la condenaban, ella salía a sanar a los enfermos. Mientras la comunidad le daba la espalda, ella abría los brazos para recibir a los más vulnerables. Y eventualmente, la verdad salió a la luz, no porque ella la buscara desesperadamente, sino porque la verdad siempre encuentra su camino cuando vivimos con autenticidad. También aprendemos que el perdón no significa reconciliación. Rosaura perdonó a Eduardo, no porque él lo mereciera, sino porque ella necesitaba liberarse del peso del resentimiento para poder volar. Pero perdonar no significaba olvidar, ni significaba darle una segunda oportunidad a alguien que había demostrado ser indigno de su confianza. Hay una sabiduría profunda en saber cuándo cerrar una puerta para siempre, no por rencor, sino por amor propio. A veces el mayor acto de amor hacia nosotros mismos es decirle adiós a personas que nos lastimaron, aunque hayan cambiado, aunque se arrepientan, simplemente porque merecemos algo mejor que reconstruir sobre ruinas. La transformación de Rosaura nos muestra que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes realmente somos. Cuando estaba casada con Eduardo, ella existía en función de él, definida por su rol como esposa y madrastra. Pero cuando ese rol le fue arrebatado brutalmente, se vio obligada a redescubrir su propia identidad. Y lo que encontró fue una mujer infinitamente más poderosa, más completa, más auténtica de lo que había sido antes. Su caída no fue su fin, fue su renacimiento. Y ese renacimiento la convirtió en una luz para cientos de personas que caminaban en la oscuridad. Esta historia también nos enseña sobre las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. Eduardo eligió la comodidad de creer en mentiras convenientes en lugar de hacer el trabajo difícil de investigar la verdad. Eligió proteger a su hija manipuladora en lugar de defender a su esposa fiel. Y esas decisiones destruyeron su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Camila eligió la avaricia, el egoísmo y la mentira, y terminó en prisión, perdiendo su juventud y su libertad. Las consecuencias de nuestras acciones pueden no llegar inmediatamente, pero siempre llegan. El universo tiene una manera de equilibrar las cuentas, de asegurarse de que eventualmente cosechemos lo que sembramos. Pero quizás la lección más hermosa de esta historia es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Rosaura tenía 46 años cuando su vida se desmoronó. Podría haber pensado que era demasiado mayor para reconstruir, que ya no tenía tiempo para crear algo nuevo. En cambio, usó cada día que le quedaba para construir un legado de servicio y amor que tocó miles de vidas. Nos enseñó que la edad es irrelevante cuando tienes propósito, que nunca es demasiado tarde para convertirte en la versión más extraordinaria de ti mismo, que los mejores capítulos de tu vida pueden estar esperándote del otro lado de tu peor pesadilla. Si estás atravesando un momento difícil, si alguien te ha traicionado, si has perdido algo que creías que te definía, recuerda a Rosaura. Recuerda que el dolor puede ser el combustible para tu transformación más grande. Recuerda que tu valor no depende de si otros lo reconocen. Recuerda que tienes dentro de ti una fuerza que ni siquiera sospechas, esperando ser descubierta en tu momento más oscuro. Y recuerda que la verdadera victoria no está en hacer pagar a quienes te lastimaron, sino en construir una vida tan llena de propósito y significado que su traición se vuelve irrelevante. Levántate, sacúdete el polvo y demuéstrale al mundo de qué estás hecho. Tu renacimiento está esperando. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros.
Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.